El cosplay es una actividad artística en donde las personas interpretan un personaje, no solo desde su apariencia física, sino también desde su identidad, su actitud y su personalidad. Estos personajes pueden provenir desde el cine, los videojuegos, el manga, el anime, entre otros universos ficticios. Todo es válido. Pero el cosplay no es un simple disfraz, es más bien una forma de expresión artística que nos permite sumergirnos en esos mundos que tanto nos gustan y compartir una misma pasión dentro de una comunidad. El tema es que, aunque muchos de nosotros practiquemos y disfrutemos del cosplay, la mayoría, y me incluyo, no conoce sus orígenes. Por eso hoy me tomé el tiempo de investigar y recopilar la mayor información posible para hacer una cronología lo más completa sobre este arte que tanto nos gusta. Yo soy Toto y los invito a acompañarme a la historia del cosplay. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse. Para entender la historia del cosplay tenemos que hacer un viaje al pasado en la década de 1930. En esa época, dentro de Nueva York, en Estados Unidos, se celebraba por primera vez la World Science Fiction Convention, o la Worldcon, para los pibes. Era un evento pensado para los fanáticos de la ciencia ficción, en un contexto en donde estas historias generalmente se consumían en revistas pulp, o sea, en criollo, baja calidad, 480p. Este video. La Worldcon no era un evento mainstream como los actuales. Al menos en sus inicios era más bien una reunión entre lectores, escritores y editores para compartir gustos y conocerse mejor. Lo importante de este primer evento fueron dos personas en particular que lo cambiaron todo. Myrtle Douglas y Forrest Zuckerman. Perdón si los mencioné mal. Apareciendo usando trajes futuristas hechos a mano, inspirado en las películas de ficción de aquella época. No representaban algún personaje en específico, sino más bien eran sus propias interpretaciones de lo que podría ser esa vestimenta futurista. En ese contexto, ver a alguien vestido así era algo completamente inusual, pero también algo memorable, algo curioso que se plasmó en la mente de los partícipes de ese evento. Un año después, en la Worldcon de 1940, situada en Chicago, esta práctica empezó a repetirse no solamente en una persona, sino en docenas, que capaz sin saberlo estaban dando los primeros pasos de un movimiento cultural que iba a durar por décadas. Ahora, estos son considerados los primeros registros documentados de una versión temprana del cosplay. Fuente de los deseos. No, mentira, acá están todos. Y aunque estoy seguro de que la Worldcon no fue el origen absoluto, sí planteó el espacio social en donde vestirse como un personaje de ficción pasaría de ser algo raro a algo socialmente aceptado, o al menos tolerado en esas épocas. Con el paso de los años, eventos similares a la Worldcon empezarían a aparecer en distintas partes del mundo. Algunos ejemplos importantes de estos son el Citricon del 55 en el Reino Unido y el Comiket en Japón en 1955. Ambos siendo centros de reunión muy importantes para la cultura geek en ese momento, que poco a poco empezaban a llenarse de personas disfrazadas de sus personajes favoritos. Acá es donde se podría decir que se empezó a formar la primera generación de... Sin embargo, aunque el cosplay empezaba a tomar esa forma más actual que conocemos, seguía sin ser totalmente aceptado. En muchos casos generaba este tipo de estigmatización y hasta incluso en algunos casos un cierto rechazo, siendo visto como algo inmaduro. En 1984, ya casi 45 años después de esa locura que tuvieron Ackerman y Douglas, se presentaba en la Worldcon de ese año en Los Ángeles un tal Nobuyuki Takahashi. No saben cuántas tomas hice de esto para pronunciarlo bien. Un periodista japonés que quedó fascinado por la costumbre de recibir gente disfrazada de personajes ficticios. Tan fascinado que al volver a Japón escribió sobre la convención en una revista local, utilizando el término cosplay, combinando las palabras costume, de disfraz, y play, de jugar, que en este caso se podría interpretar como un juego de disfraces, dejando así la traducción literal que todos conocemos como cosplay. Takahashi capaz en ese momento no lo sabía, pero nos había dado la definición perfecta para este tipo de arte, que definitivamente, otra vez, lo cambió. It's time to stop, okay? No more. Desde la década del 80 en adelante, el cosplay empieza
empezó a expandirse, así que vamos a ir por partes lo más rápido que podamos. En Estados Unidos, las convenciones oficializaron por fin la competencia de cosplay, convirtiendo esta práctica en algo un poco más visible y organizado. Los años 90 fueron clave. Uy, amigo, se fue clave. Por la llegada del internet, que permitió que muchos cosplayers pudieran comunicarse entre sí formando foros y comunidades, así como por ejemplo cosplay.com, literalmente cosplay.com, búsquenlo. Les presento esta maravilla. Es lo mejor que he visto en mi vida. Casi 30 años y sigue activo, miren. Al mismo tiempo, el manga y el anime japonés empezó a popularizar a nivel global, marcando a toda una generación y también trayendo mucha más gente a este tipo de arte. A pesar de este enorme crecimiento, el estigma social continuaba. Las burlas y los estereotipos se hacían mucho más presentes, ahora amplificados por este entorno digital. Pasando al nuevo milenio, por allá del 2003, en Nagoya, Japón, se realizó por primera vez el World Cosplay Summit, un evento dedicado única y exclusivamente para el cosplay, con participantes de todos los lugares del mundo, de todos los países, demostrando así que el cosplay a este punto de la línea del tiempo ya era una cultura global. Con la expansión del internet y las redes sociales también llegaron los primeros referentes del cosplay digital. Nombres como Yaya Han en Estados Unidos, Reika en Japón o Kamui Cosplay eran conocidos y muy populares en el nicho por compartir sus conocimientos en el arte. Y si bien el público empezó a conocer y a consumir este tipo de contenido, la mayoría de las veces solo lo hacían por mero entretenimiento. De igual manera, esta enorme visibilización hizo que muchas personas que mantenían escondido ese gusto por el cosplay terminara por animarse a exponerse y a conocer gente con sus mismos intereses. A día de hoy, en pleno 2026, el cosplay ya no es invisible. Yo, al contrario, diría que ahora es algo hipervisibilizado, que también vuelve y sigue siendo juzgado. Pasó de ser una rareza tolerada, a una subcultura estigmatizada, a un espectáculo aceptado, y que todavía lucha por ser reconocido como una práctica creativa en toda su dimensión. Si bien repasamos todo el lore documentado, faltaron un par de temas sociales que fueron muy juzgados y criticados en su época, pero para no hacerla tan larga y que el video no dure más de 30 minutos, vamos a dejar todo eso para un video aparte. Viendo todo en perspectiva, el cosplay no es solo trajes, o técnica, o estética. Hoy en día cualquiera de nosotros puede crear e interpretar un personaje y formar parte de esta enorme comunidad, pero nada de esto sería posible si no fuera por esas primeras personas que, a pesar de ser juzgados, rechazados y hasta ridiculizados, no tuvieron miedo de mostrarse tal cual fueron. ¿Y quién podría saber? Quizás sin ellos, vos no estarías viendo este video y yo probablemente tampoco lo estaría grabando. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que hay más contenido en el podcast de Spotify, mi Instagram y el servidor de Discord de la comunidad. Yo soy Toto, muy feliz año nuevo a todos y espero verlos muy pronto.